¿Qué destino turístico le conviene a los uruguayos de cara a la temporada veraniega que ya se avecina? Y la respuesta que debemos conocer es una excusa para recibir en BTV Noticias a Federico Comesaña. ¿Cómo está, Fede? Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Bueno, vamos a analizar un poco qué ha pasado con los precios en los distintos destinos turísticos de fuera del país que eligen los uruguayos. Esto es, elaboramos un indicador que permite ver la evolución del poder de compra de los uruguayos, la capacidad de consumo, la cantidad de bienes y servicios que pueden comprar en los distintos destinos principales, que son los que visitan con mayor asiduidad los uruguayos fuera del país. Este indicador no solo refleja lo que pasa con los precios, sino también lo que pasó con el salario de los uruguayos y lo que pasa también con el tipo de cambio respecto a cada uno de los países que vamos a tener en consideración. Lo primero es analizar qué pasa respecto a la temporada pasada, es decir, cómo está hoy el poder de compra de los uruguayos en los distintos destinos hoy respecto a cómo estaba hace un año. Y ahí vemos la primera placa que preparamos donde destacamos Uruguay. Destacamos Uruguay para tener como referencia todo lo que esté por encima de Uruguay, bueno, se abarató para los uruguayos, todo lo que haya evolucionado por debajo de Uruguay se encareció. Y entonces lo que vemos es que en Uruguay el poder de compra aumentó un 3% en el último año, mientras que si vamos a Argentina y a Estados Unidos aumentó un 7%, en Brasil un 3%, un 2% en Chile, un 1% en Paraguay y una caída de un 1% en Europa. ¿Qué tenemos para decir de esto? Bueno, que en definitiva no hay una variación muy grande o algo que justifique elegir un destino sobre otro si vemos el último año. En definitiva, hoy la relación de precios o los precios relativos respecto a los otros destinos en relación a Uruguay, digamos, y evolucionaron más o menos de forma similar. Pero ahora veamos qué pasa en el largo plazo. Entonces lo que hicimos fue comparar el momento actual con el promedio de los últimos 12 años, es decir, tomamos desde 2005 en adelante qué pasó, esa situación promedio, lo que nos vendría a decir es, bueno, más o menos cómo estaba la cosa en el común de los últimos tiempos, de la historia reciente, y lo comparamos con ahora. Y lo que vemos que hoy, respecto al promedio de los últimos 12 años, podemos adquirir más de 40% más bienes y servicios con una misma, digamos, carga de horas trabajadas por una familia uruguaya, de lo que se podía acceder antes en Europa, en Brasil, ya un poquito por debajo en Chile, en Estados Unidos, en Paraguay. Y en Uruguay lo que vemos es que, bueno, hay un conjunto de destinos importantes que están por encima de Uruguay, es decir, que se han abaratado a lo largo del tiempo respecto a Uruguay como destino turístico. Los uruguayos el aumento del poder de compra fue mayor fuera de fronteras que dentro de fronteras, con la salvedad de Argentina, que hoy, y en particular en estos últimos 2 años, se ha encarecido fuerte y es uno de los motivos principales por los cuales ha tenido tanto éxito, digamos, la temporada turística en el medio doméstico. ¿Por qué? Porque los argentinos, del mismo modo que para los uruguayos está caro Argentina, bueno, para los argentinos está barato Uruguay, y eso lleva a que ingresen hoy a el país. En definitiva, si lo vemos en el largo plazo, bueno, Europa y Brasil en particular están particularmente baratos respecto a otros destinos y en particular Uruguay. Es un muy buen dato que al revisar tú los números en profundidad, los números en serio, hacer un trabajo en serio, demuestra lo que estamos viendo, que se viaja más. Sí, en definitiva, esto explica por qué el aumento del poder de compra y además quizás una recuperación de la confianza de los consumidores lleva a invertir en ocio en lugar quizás de guardar o restringir algunos gastos, como pasó en años anteriores. Como uno adivina lo que se está diciendo del otro lado del televisor, obviamente que hay algunos que pueden viajar más que otros y otros que no pueden viajar. Eso es la realidad. Sin lugar a dudas. Alguien dirá, ¿quién viaja más? Bueno, hay gente que viaja, hay agencias que ya tienen de repente algunos paquetes vendidos con muchísima anticipación que antes era impensable, ¿no? Exactamente.